Hola, espero estés muy bien. Desde que inicié mi recorrido, me he interesado por las diferentes posturas, los diferentes caminos que nos llevan a entrar en comunión con la creación, con Dios. Yo pienso que para tener una cosmovisión más completa es necesario abrir nuestra mente y buscar entre los recovecos de la historia, de la ciencia, de las religiones y las corrientes filosóficas lo que nos ayude a comprender mejor de qué se trata esto que llamamos vida y qué papel tenemos en este proceso eterno de muerte y renacimiento. Hace mucho que estoy interesada en la alquimia, pero no desde el punto de vista materialista de intentar convertir plomo en oro y esas cosas, sino en la manera en que la alquimia sirve como una metáfora para la transmutación espiritual. Si se toma literal, la búsqueda de la piedra filosofal era para encontrar la fuente de la eterna juventud. Pero si se le mira desde un enfoque metafórico, era la búsqueda de la transformación del ser humano a través de la evolución espiritual. Surgida de la protociencia, que es una disciplina o campo del saber que se encuentra en un estado anterior al de ser considerada como una ciencia, la alquimia expresaba el deseo del alma por elevarse de lo corruptible a lo incorruptible, desde la fractura hasta la unificación, desde la ignorancia hasta la iluminación. Así entendemos que la piedra filosofal fue el nombre que se le dio a la verdad o poder espiritual que haría posible la evolución del espíritu. La idea central de la alquimia es que la materia y el espíritu son una sola unidad, son inseparables y una trabaja con la otra. Con la ayuda de Dios, la alquimia revela todas las energías ocultas del universo. La alquimia unifica al cielo con la tierra y sus elementos, las bajas y las altas energías. El alquimista sabía que tenía que purificarse a sí mismo en este mundo material y espiritual si quería encontrar la piedra filosofal. Pero ya en tiempos más modernos fue el reconocido psicoterapeuta y filósofo Carl Gustav Jung que retomó la importancia de la alquimia y nos explicó su naturaleza dual, pues comprende el proceso químico y un componente místico y paralelo. También enfatizó la importancia de la alquimia en relación a la trascendencia que ésta tiene en la naturaleza de nuestra psique. Realmente les recomiendo leer la obra de este sabio, pues él aprendió a pensar fuera de la caja y dejó un legado de profundo conocimiento sobre este tema y sobre nosotros como especie y que nada tiene que ver con lo diabólico. Es muy importante dejar esto en claro porque cuando se menciona la alquimia pareciera que se hablara de herejía, nada más alejado de la verdad. Mira, los tratados sobre alquimia son muy pero muy extensos y comprenden varios principios. Podemos encontrar grandes autores como Geber y sus tratados, los trabajos de Ibn al-Nadim, Franciscus Kieser, por mencionar solo algunos. Es muy interesante descubrir lo que en tiempos inmemoriales ya se conocía y que quedó olvidado o enterrado. La alquimia observaba etapas de la evolución del espíritu que resultan tan fascinantes como útiles para reforzar lo que hemos venido viendo y comprender que habrá muchas corrientes, religiones, creencias, pero al final todas convergen en la búsqueda de la iluminación y la comunión con la fuente creadora. Quiero compartirte algunos de los principales niveles de la alquimia espiritual, pues estoy segura que también a ti te llamará la atención la profunda sabiduría que alcanzaron los alquimistas en cuanto a los elementos, la vida, la muerte y el espíritu. Al primer nivel se le conoce como Vitriolum, que es un acrónimo que quiere decir visita al interior de la tierra. Es una invitación a ir al subconsciente, ya que la tierra es el símbolo del hombre físico. Este descenso o viaje al interior también se conoce como regreso al útero. Es un regreso simbólico al estado primario del ser en donde se encuentra nuestro yo verdadero. Así que el regreso al útero es una metáfora para ir a lo profundo de nosotros mismos y transmutar, es decir, practicar la alquimia espiritual para transformar nuestros sentimientos negativos.
En la mitología griega, Orfeo descendió al Hades para buscar a Eurídice, que era el símbolo de su alma perdida. El dios indio Krishna bajó a los infiernos para buscar a sus 6 hermanos, o en otras palabras, a sus 6 chakras, siendo el mismo Krishna el séptimo chakra. Existe la leyenda de que Jesús, después de su muerte, descendió al reino de Satán para salvar el alma de Adán, que vendría siendo la metáfora para decir que salvó la esencia más pura del ser humano. Podemos ver en las representaciones alquimistas la entrada al subconsciente como la entrada a cavernas, a cuevas. Aquí es cuando en la profundidad de nuestro ser nos encontramos al dragón, que en alquimia representa lo que para Carl Gustav Jung representaba la sombra, que es el conjunto de características e impulsos tanto a nivel consciente como inconsciente, que forman esas capas y capas que yo he mencionado de sentimientos negativos. La sombra representa lo que vibra en bajas frecuencias, es lo que inútilmente tratamos de resistir, pues retomando el simbolismo del dragón, este nunca está satisfecho. Representa todo lo que el ego quiere. Representa también todo lo que nos avergüenza de nosotros mismos. Las representaciones en donde se está matando un dragón ejemplifica la voluntad del hombre sobre su sombra y la habilidad de éste para transmutar su caos interno en un proceso de sanación y comunión con su poder interior. Pero para que eso suceda es necesaria la etapa de la negrura, que significa putrefacción. En palabras más conocidas es cuando comúnmente decimos que nos enfrentamos a nuestros propios demonios. Estamos en una etapa en que es doloroso y difícil vernos al espejo. Es la conciencia de nuestros hechos, es enfrentarnos a la realidad de nuestra sombra. Muchas personas experimentan depresión, ansiedad en esta etapa, pero pronto entienden que la putrefacción es necesaria para que surja una nueva vida, una nueva realidad. La transmutación de nuestro verdadero yo comienza su proceso. En alquimia, la representación es un círculo que significa la unificación. Hay una representación muy interesante en los tratados alquimistas y es la cola del pavo real, en donde nos dice que cuando somos capaces de entender el proceso de transformación de nuestro ser, experimentamos una sensación de poder, una inusitada claridad de pensamiento, nos volvemos más intuitivos, más perceptivos y más conscientes. Eso nos hace más poderosos y he aquí la cola del pavo real, que nos presenta muchos colores, mucha belleza, pero que nos recuerda el peligro de creernos omnipotentes y sabios, pues esa gran cola se sostiene de patas muy débiles. Viene la blancura, que nos recuerda que tras la negrura pasada viene la blancura de la luz. Se ha alcanzado la segunda etapa del gran trabajo alquimista. Aquí el ser humano ya descubrió el origen de su propia existencia. Cuando descendió al mundo físico, entró a un mundo dual. En cuerpo físico se expresa por el género que eligió, pero su espíritu no tiene género, contiene esa dualidad en su unidad. Esa unidad no se limita a espacio, tiempo y materia. La dualidad es una expresión de unidad en nuestro mundo físico. Es temporal y dejará de existir en su debido momento. En esta etapa, el consciente y el subconsciente están totalmente unidos. Así llega la etapa del rubedo, a la cual se le conocía como la última de las 3 fases para convertir metal en oro, pero que en alquimia espiritual va mucho más allá de lo material. Es una fase cuyo significado permaneció oculto por muchos siglos. El significado de la tercera etapa de la alquimia espiritual es difícil de explicar y más de entender. Se puede decir que es cuando el alquimista ha aceptado su herencia espiritual, se ha convertido en lo que siempre ha sido, pero que no sabía que era. Ha aceptado su esencia divina aún estando en su cuerpo físico. Cuando el rubedo se ha manifestado, el hombre domina tanto el mundo físico como el mundo espiritual.
se ha convertido en maestro y diseñador de su propia vida. Un nuevo estado de conciencia emerge. Es lo que en alquimia china se le conoce como el cuerpo de diamante, que corresponde al cuerpo incorruptible. En las ilustraciones de los tratados alquimistas, a esta etapa se le representa como la conversión al oro, que no es otra cosa que la más pura y elevada conciencia. Llega así la etapa de la piedra filosofal. Otros nombres atribuidos a esta etapa es el polvo filosofal, el gran elixir, la quinta esencia. En la alquimia espiritual, esto se refiere al gran trabajo del ser humano al estar tanto al principio de este como al final del mismo. Las descripciones son muy variadas y no siempre son las mismas. Paracelso le llamaba el rojo escarlata. Raymond Lull decía que su color semejaba al rojo intenso de una piedra preciosa. Claudio Adrián Schweitzer, mejor conocido como el Betio, decía que era un amarillo brillante. Pero sea cual sea el color, lo que querían decir es que el proceso de transmutación es muy personal e individual, así que cada persona tendrá un punto de vista diferente. La piedra filosofal es el simbolismo del ser humano en su máxima expresión, el resultado del gran trabajo sobre sí mismo, sobre sí misma. Solo la filosofía del subconsciente puede explicar el secreto. Alguien por allí me preguntó cómo se une el subconsciente con Dios y con la ley de atracción. Pues la alquimia espiritual es un perfecto ejemplo de cómo se unifica todo, pues al final de cuentas todo está unido, todo está conectado. El problema con nuestra era moderna, y digo moderna entre comillas, es que se nos hace muy difícil conectar los puntos, pues existen muchos distractores y continúan los mismos prejuicios acerca del autoconocimiento y del conocimiento en general. Cualquier cosa que se salga del dogma religioso se le sigue considerando como diabólico. Por eso quise compartir parte de esta alquimia espiritual, pues en la antigüedad se tenía más tiempo y al tenerlo, la gente se daba permiso de indagar el por qué y para qué de nuestra existencia. Termino con el segundo dicho del Evangelio según Tomás, que dice: el que busca no debe dejar de buscar hasta tanto que encuentre, y cuando encuentre se estremecerá, y tras su estremecimiento se llenará de admiración y reinará sobre el universo. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.